Ahora vamos a pasar a ver los tipos de preguntas y de actividades que podemos realizar en BookLab. BookLab divide las actividades en 3 categorías diferentes. Categoría A, que evalúa el nivel de comprensión del alumnado, donde podemos seleccionar también preguntas correctas o incorrectas. La categoría B y la categoría C. En la categoría B obtendríamos información del alumnado como encuestas, nubes de palabras, opiniones, etc. Y en la categoría C sería una forma de presentarles la información de una forma distinta. Al final del todo comentaremos también como bonus el uso de la IA para crear nuestras preguntas. Comenzamos con la categoría A, con las preguntas que tenemos aquí para evaluar la comprensión del alumnado. En primer lugar tendríamos las preguntas de opción múltiple de tipo test, donde podemos plantear la pregunta a nuestro alumnado, darle las diferentes opciones de respuesta y marcar al editar la pregunta cuál es la respuesta correcta. Entonces visualizaríamos de esta forma la pregunta, donde vemos el porcentaje del alumnado que ha contestado cada una de las respuestas y también el número de participantes que lo ha hecho. Cuando clicamos en el check verde, entonces es cuando le saldría la respuesta correcta y además indica que ya no se puede votar en esta encuesta, es decir, se bloquea para que el alumnado no pueda contestar. Luego también tendríamos el modo de pregunta abierta, que se utiliza mucho y permite al alumnado responder una pregunta pues con sus propias palabras, ¿no? Entonces, bueno, se puede visualizar en forma de cuadrícula, también se puede visualizar en forma de nube de palabras y en forma de lista, que lo veremos más adelante. Luego también tenemos la pregunta de etiquetar una imagen. Podemos subir una imagen nuestra o libre de derechos de autor y permite colocar etiquetas, por ejemplo una lámina anatómica como el cerebro, permite colocar las etiquetas en la imagen y hacer que el alumnado pues adivine o responda a lo que corresponde a esa zona designada por la etiqueta. Tendríamos otra forma que es la de arrastrar y soltar imágenes, etiquetas sobre la imagen, donde por ejemplo nosotros les damos las opciones de respuesta y ellos tienen que arrastrar todas las etiquetas en la imagen que les proporcionamos. Otra de las opciones, por ejemplo, sería pues la de este circuito cerrado, donde nosotros les damos las opciones y les pedimos que ubiquen pues la etiqueta 1, la 2 y la 3 en este circuito eléctrico, y nosotros hemos delimitado con un cuadrado de color todo lo que se aproxime dentro de ese cuadrado será dado por respuesta correcta. Luego también tenemos la opción de pregunta de buscar en la imagen. Aquí esta nos permite pedir a los participantes que reconozcan y señalen directamente elementos visuales, como por ejemplo, localiza el área de Broca. Entonces nosotros aquí hemos delimitado una parte donde aceptamos que todos los puntitos que nos aparezcan dentro de este recuadro verde sean respuestas correctas. Luego tendríamos la pregunta de combinar. Aquí es donde podemos conectar conceptos y los relacionen entre sí, como por ejemplo esta pregunta de conecta cada composición con su compositor. Cuando configuramos esta pregunta en BookLab, nosotros ponemos las opciones enlazadas bien y BookLab, cuando vayamos a presentarlo, aleatorizará el orden de las respuestas. Así es como se visualizaría cuando visualizamos la respuesta correcta. También tenemos la pregunta de rellenar los espacios vacíos, ¿no? Los huecos en blanco. Con esta pregunta pues proporcionamos frases o textos con espacios en blanco para que el alumnado rellene en cada uno de los números, el 1, el 2, el 3 y el 4 en este caso, la respuesta que ellos elijan. Aquí, por ejemplo, podríamos visualizar la 1, la 2 y la 3, cuál era la correcta y el porcentaje de respuestas correctas que hemos obtenido y además el texto con las palabras correctas integradas. Luego también tenemos el tipo de pregunta de adivinar un número. Esta pide al alumnado que responda a una pregunta utilizando un valor numérico. Esta pregunta puede ser un valor concreto o puede ser un rango. En este caso que tenemos aquí, cuántos huesos tiene un humano en la edad adulta, es algo concreto. Pero podemos pedir un rango, por ejemplo, entre 10 y 15 euros. ¿O cuánto vale algo en el supermercado? Pues podemos pedir un rango y todo lo que esté dentro de ese rango será una respuesta correcta. Y también tenemos la opción de ordenar
donde pedimos al alumnado que organice los elementos en un orden determinado, ¿no? De mayor a menor, o en orden de prioridad, o de que les haya ocurrido. En la categoría B de preguntas tenemos distintas preguntas para obtener información sobre el alumnado. Tendríamos la de estructura, que permite al alumnado completar la estructura visual de forma colectiva y colaborativa, también lo pueden hacer de forma individual, pero es una pregunta muy buena para proyectos en grupo, ¿vale? Y nosotros le subimos el marco de nuestra elección, la estructura, que puede ser una imagen, etcétera, y ellos pueden ir moviendo dentro las etiquetas que proporcionemos o los textos que ellos quieran escribir. Luego también tendríamos el tipo de pregunta de encuesta. Es muy importante que la diferenciemos de la de opción múltiple, porque en la de encuesta no podemos seleccionar una opción correcta o incorrecta. Es decir, en la encuesta simplemente es para conocer y obtener esa información del alumnado. Les ponemos las opciones, van contestando y podemos observar los porcentajes de respuesta en cada una de las opciones que les hemos dado. Es ideal para romper el hielo en clase sobre algún tema de opinión. Luego tendríamos la nube de palabras. Para obtener una nube de palabras podemos acceder bien en la categoría B por nube de palabras o en la categoría A por pregunta abierta. La visualización en nube la tenemos de las dos formas. Es ideal para romper el hielo y es una representación visual y bastante colorida sobre las palabras que más se han utilizado por los estudiantes. Aquí tendríamos otro ejemplo, por ejemplo, cuantas más veces se menciona una de las palabras, más grande sale en esa nube. Así que quedan pues a veces nubes muy bonitas con los conceptos que han aportado los estudiantes. Luego tendríamos la lluvia de ideas, que es ideal para debates y discusiones y para trabajos en grupo. Es una forma de conseguir que los equipos o también los individuos intercambien ideas o encuentren una solución a un problema concreto. Nosotros podemos definir las categorías como realismo, impresionismo y puntillismo y luego ellos que vayan completando. Lo ideal es que luego en clase nosotros podemos ir moviendo de sección a sección en las categorías. Si por ejemplo se han equivocado en alguna, la podemos desplazar hacia la categoría donde corresponde esa característica o ese concepto que han mencionado los estudiantes. Aquí podríamos ver cómo lo visualizamos nosotros al proyectarlo en clase, ¿no? Y tendríamos aquí las categorías. De hecho, podemos añadir una categoría si, por ejemplo, tuviéramos pros, contras y querríamos añadir pues, una categoría que se llama depende para poder ubicar pues, algunas respuestas que no son ni pros ni contras y queremos añadir categorías, lo podemos hacer en vivo, en clase, mientras estamos proyectando. Luego tendríamos la pregunta valorar, que se correspondería un poco con las escalas tipo Likert, del 1 al 5, del 1 al 7, podemos definirle en qué rango queremos que responda el alumnado, hay que especificarles qué significa 1 y qué significa 5 en este caso, pero la forma de visualizarlo pues es muy útil porque se puede ver como el gráfico de barras y también aquí en los números sale la media de las respuestas. La pregunta valorar también se puede visualizar en modo radar, gráfico de radar, y entonces de aquí lo que podemos ver es pues algunos de estos hábitos que hemos mencionado en esta pregunta, hacia dónde está la tendencia de que la mayoría de la clase cuida esos hábitos y cuáles de los otros hábitos pues puntúan menos, como por ejemplo en este caso consumo de sustancias. Y luego la pregunta de priorizar se utiliza para analizar las preferencias de los participantes mediante la asignación de puntos. En esta pregunta, por ejemplo, tenemos del 0 al 100, y aquí pues valoran qué es lo más importante para su desarrollo profesional, ¿no? Por ejemplo, la educación y la formación es muy importante y otorgan un peso de 60. La promoción, pues un 30. Y a lo mejor el reconocimiento público no les importa nada, ¿no? Para el desarrollo profesional, pues ponen un 0. Luego, cuando tenemos todas las respuestas, visualizamos la suma de todo el alumnado que ha respondido a la encuesta y por tanto lo que nos saldría en primer lugar sería en general esta clase o este aula a esto le ha otorgado un gran valor, ¿no? Le ha dado una gran prioridad. Y luego por último tendríamos la categoría C para presentar la información. Aquí tenemos el poder subir un audio o vídeo, por ejemplo también de YouTube, podemos integrarlos dentro de Booklab para poder visualizarlos simplemente dándole al play, o también podremos subir archivos MP3 y MP4. También tenemos la opción de insertar diapositivas entre las preguntas y la del temporizador, que es muy útil cuando, por ejemplo, queremos darles un tiempo para que trabajen
o que decidan algo, ¿no? Y les decimos, os damos 10 minutos. Pues bueno, siempre está bien tener un temporizador con una cuenta atrás para que vayan viendo cuánto tiempo les queda. Y por último tendríamos la opción de la ruleta, que es muy interesante para darle aleatoriedad e interactividad a las presentaciones o incluso a las reuniones. Podemos añadir los nombres de los participantes o los temas que vamos a tratar en una sesión. Pero el de los participantes es muy interesante porque cuando ingresan en Book Club y se autentifican con sus credenciales, directamente nos salen en la ruleta los nombres de todos. Cuando le damos al play, se selecciona aleatoriamente en la ruleta una persona, que puede ser la persona que va a presentar, y después esa persona se elimina de la ruleta y podemos volver a darle al play y que marque el siguiente, pero esa persona ya no volverá a salir porque en la ruleta ya la ha descartado como que ya ha sido su turno. Y por último, las preguntas creadas con inteligencia artificial pueden resultar de utilidad pues cuando a lo mejor no estamos muy inspirados o nos da ideas. Actualmente tenemos que interactuar con la IA de Book Club en inglés, pero sí puede generar las preguntas en español. Ahora lo vamos a ver. Aquí, por ejemplo, yo para pedirle el contenido que quiero le tengo que escribir en inglés, ¿no? Entonces le digo, pues quiero sobre el tema de ADN y ARN, de la asignatura biología, ¿no? Un nivel fácil, y quiero que el contenido me lo generes en español. Aquí puedo seleccionar este tipo de preguntas, o bien de opción múltiple, encuesta o preguntas abiertas. Las otras están en versión beta y ya os digo que, en versión beta para inglés, así que para español pues aún nos queda un poquito para que esto funcione correctamente. Aquí le seleccionamos los 3 tipos de pregunta. Podemos decirle que, por ejemplo, en la de opción múltiple, pues quiero una correcta y 3 incorrectas. Y bueno, se pone a pensar. Y después de esto me da aquí mis opciones, ¿no? Me da todo un montón de preguntas de opción múltiple, de encuesta, etc. Mucho cuidado con decirle que añada estas preguntas al evento, porque igual nos añade 30 o 40 preguntas directamente al evento que a lo mejor no nos interesan. Entonces es mejor que desde este lado estemos editando lo que queremos y lo que no queremos. Podemos eliminar la pregunta y se nos eliminan todas las opciones de respuesta si esa no nos resulta interesante. Y además aquí podemos editar la propia pregunta y las respuestas. Podemos editar el texto porque queramos darle algún matiz o eliminar algo, etc. Sale automáticamente seleccionada la opción de la respuesta correcta. Aquí, por ejemplo, tenemos la de opciones de las preguntas de encuesta. Y aquí, por ejemplo, pregunta, ¿qué tan familiarizado estás con el concepto de ADN? Pues bueno, esta traducción al español no es muy buena y aquí podríamos editarle, ¿no? ¿Estás familiarizado con el concepto de ADN o cuánto de familiarizado estás? Etcétera. Y podemos editarlo. Luego aquí tendríamos las preguntas abiertas donde nos da la sugerencia de cuál sería la respuesta correcta. Como por ejemplo, ¿qué es el ADN? ¿Cuál es la función principal? ¿Qué diferencia hay entre ADN y ARN? Etcétera. Y por último, también Book Club incluye el poder utilizar fórmulas matemáticas, ¿vale? Para fórmulas matemáticas y químicas. Book Club es compatible con los formatos ASCII Math y LaTeX para integrar estas fórmulas en nuestras preguntas y en nuestras respuestas. Por tanto, se maneja con el mismo lenguaje y además quien no maneje este tipo de lenguaje puede consultar en las guías de Book Club los enlaces a cómo se traduce este lenguaje y lo que tenemos que meter en la pregunta para que salga el formato que nosotros deseamos.